¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo del programa Una para Todas y por supuesto la génesis de este programa ha sido la preocupación y dar un espacio para los temas que les interesan a las mujeres y por eso no podemos dejar pasar esta conmemoración del 25 de noviembre, día en que celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En realidad es una conmemoración, ¿no, Debbie? Sí. Y hoy estamos con una gran invitada que tenía muchas ganas de invitarla al programa hace mucho tiempo y hoy, pero cayó de anillo al dedo tenerla aquí, Debbie Guerra, quien es antropóloga y académica de la Universidad Austral de Chile y quien además tiene estudios de género, ¿cierto? Para hablar sobre esto, la violencia contra las mujeres. Debbie, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, especialmente en este contexto. Cierto. Debbie, primero, me gustaría que partamos por lo básico, ¿cómo podríamos definir la violencia contra las mujeres y de dónde viene esto? Yo creo que para poder definir la violencia contra las mujeres, yo tomaría lo que plantea la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia, que es la Convención de Belém do Pará, que está ratificada por el Estado chileno, la fecha no me acuerdo, 1996 parece que fue, y en esa se define la violencia de género, la violencia contra las mujeres, como todo acto que dañe, hiera a una mujer en los ámbitos psicológico, emocional, físico, sexual y también comunitario. Entonces la violencia de género tiene múltiples expresiones y es todo acto que busca dañar a una mujer por el hecho de ser mujer. Ajá. Debbie, ¿y esto de dónde viene? ¿A cuándo se remonta? La violencia contra las mujeres es una constante transcultural, diríamos, de la antropología y transhistórica. En todas las sociedades se observa violencia contra las mujeres en todas aquellas sociedades históricas y actuales en las cuales las mujeres están subordinadas por el hecho de ser mujer. En sociedades que podríamos definir androcéntricas, centradas en lo masculino, para lo masculino o por lo masculino, o de otra forma podríamos definirlo como sociedades patriarcales, que son sociedades jerárquicas, donde hay un orden y donde las mujeres tienen un lugar de subordinación. Perfecto. Algunas autoras plantean, y dentro del movimiento se plantea, que el objeto de la violencia contra la mujer es tener control sobre las mujeres. ¿No? Debbie, ¿y cómo ha sido esto en nuestro país, en nuestra sociedad chilena? Bueno, la violencia contra la mujer ha estado presente en toda la historia de Chile, ¿no? Desde que llegaron los españoles a Chile, y también se ha observado en algunas comunidades indígenas, pero ahí el contexto y podríamos explicarlo desde otra perspectiva. ¿Ya? Pero estoy hablando desde los procesos de colonización, porque la sociedad española es una sociedad patriarcal y se reproduce en América y por lo tanto se reproduce en Chile hasta el día de hoy. En la sociedad indígena que vivía acá en Chile, ¿había también violencia a las mujeres, digamos, en el contexto prehispánico? Hay una autora que es Segato. Ella plantea que en algunas sociedades indígenas había una forma de patriarcado más simple, que había una suerte de subordinación, pero que no necesariamente se expresaba en violencia, como la violencia que conocemos hoy día. Sin embargo, con los procesos de colonización, esa violencia contra la mujer y la subordinación de las mujeres se agudiza. Entonces, producto de los procesos de colonización. Pero es muy difícil saber si había o no había violencia, porque nosotros tenemos datos e información de la sociedad indígena desde el periodo de la conquista, porque eran sociedades ágrafas, no tenían escritura,
entonces es muy difícil constatarlo historiográficamente. Perfecto. Sin embargo, Segato plantea que en algunas sociedades indígenas habría habido un patriarcado que ella llama de baja intensidad. Ah, perfecto, de baja intensidad. De baja intensidad, que no implica que hubiera estas situaciones de violencia y que ese patriarcado se agudiza en el contexto de la colonización y se agudiza con el desarrollo del capitalismo también. Debbie, a mí hay algo que me llama mucho la atención, que es, por ejemplo, escuchar a mujeres decir, y me lo han dicho, gente cercana, por ejemplo, no sé, yo no entiendo para qué existe el Ministerio de la Mujer. Yo creo que tenemos hoy día los mismos derechos que los hombres. Yo no respeto más a alguien por ser mujer. Por ejemplo, una vez me lo dijo una suegra. Yo no respeto más a alguien porque es mujer. Yo respeto a un ser humano porque es ser humano, pero no porque sea necesariamente mujer. Y no necesitamos ni ley de cuota, ni todas esas cosas. Y para mí a veces es muy difícil como explicar eso. Ya. Como que digo, no, eso no es así, pero no sé bien cómo explicarlo. Yo lo explicaría porque existe una lógica, cada sociedad tiene una lógica de género. Ya. Y la lógica de género es cómo ordena los roles sociales y las expectativas que se tiene de cada uno de los sexos y de los géneros. Ya. Yo lo voy a llamar esto sexo-género, ¿ya? Ya. Y en ese contexto, la lógica de género se reproduce. Ya. Y la violencia se reproduce. Se reproduce a través de prácticas de socialización. La práctica de socialización son las pautas de crianza. La práctica de socialización se dan en la escuela. La práctica de socialización se dan en los medios de comunicación, que reproducen lógicas, en el caso nuestro, de que las mujeres no valemos lo mismo que los hombres. Y por lo tanto hay que controlarla, ¿no? Somos inferiores. Sí, y de acuerdo con tu suegra de que hemos avanzado, pero hemos avanzado fundamentalmente a partir de fines del siglo XIX con la lucha de las mujeres. Lo que tenemos hoy día, nuestras tatarabuelas no lo tenían. Exacto. Nosotras estamos votando desde 1949. No es tanto. No es tanto. Si tú lo ves y lo miras hacia atrás, en el caso mío, que soy mayor, mi suegra y mi abuela no tenían derecho a voto, no tuvieron derecho a voto hasta 1949. Probablemente fue tu bisabuela, pero hay que contar que nuestras antecesoras no tenían ese derecho básico que es la ciudadanía, la posibilidad de elegir y ser elegida, una cosa. Sí, hemos ingresado al mercado laboral, estamos aquí, pero lo que estábamos conversando antes, ¿no? Que ingresamos al mercado laboral, pero seguimos cumpliendo los roles que se nos han definido desde pequeñas, ¿no? Que son fundamentalmente las tareas de la crianza y el cuidado de la familia. Entonces, hoy día el 96% del trabajo de cuidado lo cumplen las mujeres. ¿Cómo compatibilizas el cuidado de la familia y la crianza de los hijos, los cuidados de los enfermos y de las personas que están postradas con un trabajo? Casi imposible. Casi imposible, o si no lo haces corriendo todo el tiempo, con lo que significa. La semana pasada estuve entrevistando a cuidadoras de personas que están postradas, y ellas decían: nuestro trabajo es de 24/7, es decir, 24 horas son los 7 días de la semana. ¿Qué implica para ellas? Porque se hacen cargo de un familiar o un pariente, incluso del suegro, una de ellas, de que no tuvieron que dejar de juntarse con las amigas, que es un derecho al ocio, ¿no? El trabajar o el de participar socialmente. Entonces, sí, estamos en el mundo del trabajo, pero ¿en qué condiciones y con qué costo? Ya, estamos en el mundo del trabajo, pero nuestro trabajo vale menos.
A nosotras nos pagan menos por el mismo trabajo que hacen los hombres. Siglo XX-XXV, sí, todavía es así. Y a eso le llamamos brecha salarial. Entonces no puedes, entonces esta lógica de género que plantea que hay un grupo de la población que está subordinado, se expresa en esto. ¿Y cómo y por qué las mujeres lo reproducimos? Porque se introyecta, se nos mete psíquicamente, corporalmente, desde que somos niñas, desde que nos pasan las muñecas para jugar y cuidar. Sí, y no solamente hay que hacer un trabajo de construcción por parte de los hombres, sino que también de las propias mujeres, porque a esos hombres con esta cultura machista lo han criado mujeres también. Absolutamente. Y ellas también son las que les dicen, oye, hay mujer para casarse y mujer para divertirse. Son también las mujeres, ¿cierto?, que reproducen, como tú dices, todos estos estereotipos y estas expectativas de cómo tenemos que ser. Y ahí hay algo importante, porque es cómo se construye la identidad de lo femenino. Y la identidad de lo femenino, hay algunas autoras que dicen que se construye de un ser para otro, no para nosotras mismas. Sino nos construimos para ser la esposa de, la madre de, la hermana de, la hija de. Entonces toda tu identidad se construye en relación a un otro, y te lo digo así porque es importante. Las mujeres reproducimos patrones patriarcales, pero no es porque seamos perversas, sino porque lo aprendimos. Y yo digo, lo introyectamos, está tan metido en nuestra psiquis, en nuestras prácticas, en nuestro lenguaje, que es súper difícil separarnos de eso. Y además, como somos víctimas, yo ayer conversábamos en otra entrevista con otra persona, y ella me decía, ella planteó, todas las mujeres hemos vivido un tipo de violencia. Probablemente tenemos distintos grados de violencia, pero hemos sido descalificadas, lo menos. Así hemos sido agredidas sexualmente, violadas, lo máximo, y algunas, que es lo que conmemoramos ayer y que también se conmemora el 11 de diciembre, que es el día del femicidio, en contra del femicidio, mujeres que han sido asesinadas, ¿no?, por el hecho de ser mujer. Wow. Hasta ayer, porque esto va cambiando. Este año van 45 mujeres que han sido víctimas de femicidio. Y yo le estuve viendo los nombres y las causas. Y son, hay desde 2 años, de una bebé de 2 años cuya madre fue asesinada y asfixió a su hija antes de suicidarse, hasta personas de 70 años. Entonces es etariamente transversal, de todas las clases sociales. Del único lugar que no había hasta la fecha, afortunadamente, era en Punta Arenas, porque desde Arica hasta lo que yo vi, hasta Coyhaique, encuentra víctimas de femicidio este año. Entonces, zonas urbanas, zonas rurales, mujeres de todas las edades. Las causas: golpes, asfixia, uso de arma blanca y uso de arma de fuego. Y cuando tú lo vas leyendo te va como impactando, ¿no? Fue súper para mí como... porque en la universidad hacemos unas mariposas y ponemos los nombres, ¿no? Es porque el Día Internacional de No Más Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, no sé si sabe, fue establecido por el Movimiento de Mujeres Latinoamericanas en conmemoración al asesinato de 3 mujeres, 3 hermanas, que son las Mirabal, en República Dominicana, por el dictador de ese momento, que era Trujillo, y ellas eran conocidas como las mariposas. Entonces, por eso tú puedes ver, con el movimiento de mujeres usan las mariposas, esa es la idea, ¿no? Sí. Entonces, la construcción de nuestras mariposas en la universidad, tuvimos que hacer este recuento, hay 2 recuentos, uno de la Red Chilena de No Más Violencia contra las Mujeres y el otro del CERNAMEG. El Estado no siempre reconoce todos los femicidios, ¿no? Pero yo sé, el dato que te estoy dando es de la Red Chilena
de no más violencia contra. Entonces tú ves que es transversal. ¿Y por qué se da en este contexto de subordinación? Y claro que hemos avanzado, yo no lo voy a negar, o si no, no estaríamos aquí, pero persiste. Y yo estaría atenta que en este periodo que hay una reacción conservadora bien fuerte, muy fuerte, y cuando tú me decías esto de que decía tu suegra de eliminar el... Ex-suegra, menos mal. Ex-suegra, qué bueno. Que para eliminar o esta política de eliminar el Ministerio de la Mujer, estas propuestas, del Ministerio de la Mujer y del CERNAMEC dependen los centros de mujeres. Los centros de mujeres son aquellos lugares en los que van las mujeres que son víctimas de violencia en búsqueda de ayuda psicológica, de acompañamiento psicológico, de acompañamiento legal. No, nosotros hay un centro en Valdivia, hay un centro en Panguipulli, se va a abrir ahora un centro en San José de la Mariquina, por lo que me enteré, y otro en Los Lagos, prontamente. Y lo que buscan principalmente es que no tengamos más feminicidios. Y acompañar a estas mujeres, porque y a veces eso es lo que eso era lo que a ese punto quería llegar, que a veces para nosotras es muy difícil reconocer que estamos en una situación de subordinación, porque pensamos que habla menos de nosotras. Y también porque a veces muchas de esas mujeres que son víctimas de violencia, es muy doloroso el proceso de toma de conciencia, porque te tienes que dar cuenta de que has sido violentada, que lo que te pasó no era algo natural, que no es normal, y que te pasó no porque sea es porque alguien decidió controlar tu vida y porque te dijo que lo que tú hacías no corresponde a lo que él o ella espera, ¿no? Exacto. Bueno, también pasa mucho, o en lo personal lo he sentido así, por ejemplo, de pronto ser menoscabada porque en el trabajo porque fuiste mamá. Por ejemplo, en su minuto yo sentí que hubo ciertas personas, como hombres, porque no fueron mujeres, fueron hombres que porque yo estaba con postnatal y era floja y después vino la pandemia y yo tenía una bebita chiquitita de meses, tenía que teletrabajar, entonces por teletrabajar y decir que tenía una bebé, no, ella está escudándose para no trabajar. Para no trabajar. No, porque dice que tiene una guagua, pero ay, ¿qué? Todas tienen guagua, ¿qué? ¿Por qué no puede venir presencialmente? Yo tenía una guagua que no tenía vacunas todavía. Entonces, o te tildan de flojera o cosas así. Es que somos una carga para el empleador, una carga para el Estado. Sí. Y te hacen la única responsable de la reproducción de la población, para hablarlo en técnico, de la crianza y el cuidado del futuro de nuestro país, ¿no? Exacto. O sea, yo en realidad he recibido muchos tipos de violencia, además por ser mamá soltera. Sentir el rechazo, por parte de los propios hombres por el hecho de que tengo una hija y cosas así. Pero bueno, hemos avanzado. Te cuento, por ejemplo, mi tía en los años, no sé, hace muchos años atrás, en los 60, era mamá soltera y para casarse con mi tío tuvo que dejar a su hija con la abuela porque él no podía permitir que ella criara a una hija de soltera. Sí. Pero mi tía tuvo que criar a la hija de él, de soltero. No te puedo creer. Sí. Qué injusto. Y ella tuvo que dejar a su hija. Y mi abuela, por parte de papá, también tenía, para juntarse con mi abuelo, tuvo que dejar a su hijo abandonado para poder estar con un hombre, para que él pudiera quererla. Sí. Y eso todavía pasa un poco. Sí, yo creo que pasa, no tan brutalmente como pasaba antes. Absolutamente. Pero sí. Hay algo con el tema de la violencia contra las mujeres, aunque yo creo que hoy día la violencia contra las mujeres es bien cruenta, es muy cruenta y es muy feroz. Lo podemos ver en los medios alternativos, el TikTok, el Instagram, en los medios de comunicación.
esa violencia que llamamos simbólica. Ajá. Es muy cruenta, es muy cruel, trata de pasar desapercibida, pero ahí siempre está. Yo creo que sí han habido cambios en ese sentido y que no es la misma, pero los crímenes hoy día de odio contra las mujeres son terribles. Todavía sí. Todavía. Entonces, no podemos, un aspecto, lo que quería decir es que igual la violencia se va transformando. Hoy día es mal visto decir, es súper mal visto, ¿no? Es políticamente incorrecto hacer algún comentario, aunque se hace, sobre la forma en la que nos vestimos, supongamos. Estoy tratando de dar un ejemplo como, o es mal visto que te digan las mujeres son solo para ser dueñas de casa, supongamos, en nuestro medio. O los chistes machistas, o ya los chistes, eso es como, está o que cancelado. te hagan, que te digan un piropo, que te griten algo en la calle, ¿ya? También ya no ocurre. No ocurre. No. Y que no ocurra no significa que no haya otro tipo de violencia, porque ahora la violencia es en el Instagram. Sí, por ejemplo, le podríamos explicar a la gente un poco qué es la violencia simbólica, porque de pronto se pueden estar preguntando de qué están hablando. Ya, hay distintos tipos de violencia, ¿no? ¿Ya? La violencia psicológica, que es la que te dice, te lo voy a explicar toda, tú no eres buena para esto, tú eres floja, No eres nadie sin mí. No eres nadie sin mí, haces todo mal. Eso es una violencia psicológica, ¿no? Violencia física, los golpes fundamentalmente, ¿no? Que puede llegar desde un tirón de pelo o un codazo o que te pellizquen o que te miren feo, Te ¿no? desaprueben con que la te mirada. desaprueben con la mirada o que, como decíamos, un golpe asfixia o que te maten. La violencia sexual, que va desde el acoso sexual hasta la violación, ¿no? Pasando por el abuso sexual. Y la violencia simbólica se refiere fundamentalmente cómo en una sociedad se va construyendo en el imaginario, en lo que nosotros creemos que es lo que significa ser hombre o ser mujer, y cómo te agreden no explícitamente, Poniendo sino expectativas igual sobre ti. También, por tus roles, los estereotipos, El cuerpo que debes tener. el cuerpo que debes tener, cómo debes vestirte, cómo debes hablar, cómo debes pensar, ¿no? Entonces, yo creo que las mujeres tenemos que estar como alerta, siempre alerta, para poder, porque si no lo naturalizamos. Y ese es un problema, porque las mujeres naturalizamos, así se reproduce la violencia. Lo naturalizan los hombres y lo naturalizamos nosotras. Esto me pasa porque al final te convences que no eres tan inteligente, o que no eres tan bonita, o que no eres mal, que no eres buena para nada, que no cocinas bien, que no haces nada bien. Y uno lo va incorporando, cuando yo digo introyectando, lo va incorporando en tu psique, en tu alma, y yo también pienso corporalmente, ¿no? En que cada una de las células de tu cuerpo, y por lo tanto te impide, no lo ves. El problema que tenemos es que muchas veces no lo vemos, y te voy a decir, se hizo una convocatoria el 25 de noviembre, hubo un pañuelazo ¿Ya? aquí frente al Dreams, que es una acción que se hace todos los 25 de noviembre. No éramos muchas esta vez, éramos como 50, ya 40 y 50, quizás 30. ¿Ya? Y lo que me comentaban es que en las redes sociales, en la convocatoria que se hacía, ¿Ya? los comentarios eran feroces. Horribles. Porque córtenla, ¿hasta cuándo siguen con esta cantinela de hombres y mujeres? Si ya supérenlo, no es así. Y ese es un proceso de negación que reproduce la violencia simbólicamente. Wow, sí. Además, hoy día también se ha estereotipado como se habla, por ejemplo, ahora
personas del movimiento feminista, qué sé yo. Y bueno, hay muchas personas que hacen comentarios realmente horribles. Debbie, vamos a ir a una pausa porque ya llevamos más de 20 minutos en esta conversación. Sí. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Vamos a seguir hablando de otras cosas que son importantes de tocar en este tema, en este día que estamos haciendo este programa especial por la conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Vamos y volvemos. Hola, mi nombre es Valdivia y junto a mí te invito a recorrer mis aguas, mis tierras, mi selva. La selva valdiviana es uno de mis principales encantos. Miles de personas recorren mis zonas buscando la magia dentro de mí, adentrándose en la niebla, recorriendo mis humedales, que hacen única mi naturaleza, buscando historias que son contadas entre las cortezas de mis árboles, ubicados en cerros milenarios que protegen mi exuberante biodiversidad, caminando entre jardines aromatizados por sus flores, senderos verdes, cuidados desde las alturas por los grandes coigües y olivillos, viviendo mi historia, mis fortalezas, legados ancestrales que protegieron mis aguas, mis bosques y mis tierras. Como hoy se protegen mi flora y fauna única en su especie, y rodeado de helechos, un mundo lleno de vida nace, crece, vive. Desde curiosos anfibios a aves que visten de blanco y negro. Te invito a conocerme, a mi verde magia y a mis senderos naturales escondidos. Ven y descubre. Valdivia, la buena vida. Invita Ilustre Municipalidad de Valdivia. Moverte de manera sostenible por Valdivia y descubre sus beneficios. Comienza tu día en bicicleta y experimenta la libertad de desplazarte mientras cuidas de tu salud y el medio ambiente. Luego, da un paso en la dirección correcta. Caminar es una forma simple de conectarte con la ciudad y reducir tu huella de carbono. Y no olvides los ríos. El transporte fluvial te brinda una experiencia única de movilidad sostenible, reduciendo la congestión y contaminación. Finalmente, autobuses y colectivos se convierten en tus aliados para llegar a diferentes rincones de nuestra ciudad. Cada elección que haces suma a un Valdivia más verde y sostenible, con menos tráfico, aire más limpio y un mejor futuro para todos y todas. Súmate y muévete sin auto. Iniciativa impulsada por la Ilustre Municipalidad de Valdivia y WWF en colaboración con la Mesa de Movilidad Sostenible de Valdivia.
estamos de vuelta en este programa especial que hemos dedicado por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y sabemos que detrás de la pantalla hay muchas que nos están mirando y Debbie, muchas veces uno escuchando estos temas se va dando cuenta que dice como, oh, eso a mí me pasó, oye, pero a mí eso me lo hacen y ahí uno va dándose cuenta que uno está de repente metido en la violencia y como tú lo decías, tomar conciencia es un proceso tan largo y a veces tan doloroso, pero cuando tú escuchas a otras te sientes acompañada. Sí. Y mira, en conmemoración de este día, yo te quiero mostrar este libro que, bueno, tú también lo tienes, que se llama Lienzo Infinito, que es un librillo de microrelatos que confeccionó la Municipalidad de Valdivia y que lo lanzó en esta conmemoración, que es de microrelatos de puras mujeres valdivianas que los enviaron a la Casa de las Mujeres y Diversidades, donde ellas cuentan sus propias experiencias. Sí. Y la verdad es que fui al acto del Día de la Eliminación de la Violencia y lloramos todas quienes estábamos ahí, fue algo hermoso y fue muy impactante darnos cuenta que todas de alguna manera habíamos sufrido algún tipo de violencia. Como tú lo decías, unas en más grado, otras en menos grado, diferentes tipos, pero que todas lo hemos pasado de alguna manera. Y cómo estas mujeres que quisieron plasmar su historia de cosas muy íntimas, lo hicieron para poder visualizarlo y a lo mejor que otras a lo mejor sientan una voz de apoyo. Sí. Y de verdad que fue muy bonito estar ahí y ver que no es un problema mío, no es algo que yo sentí que me pasó, es algo que les pasa y cuando te das cuenta y estás con muchas mujeres a tu alrededor, les pasa a todas. Y una de las historias, una de las chicas que yo entrevisté que estaba aquí y que me llamó mucho la atención en sus palabras, que es una chica que es química farmacéutico, tiene su propio local, le va súper bien y ella dice, oye, todos me ven a mí súper fuerte y empoderada y como, ¿cómo te va a pasar a ti? ¿Cómo tú vas a estar en esta situación de vulneración? Sí, lo estuve. Sí. Mi expareja me violentó y ella está en un proceso de sanarse y de pronto hasta las mujeres que se ven más empoderadas, todas estamos vulnerables a sufrirlo y eso, ella contó aquí una historia de violencia en el pololeo, que hasta hace poco tenemos una ley que nos protege. Sí, que nos protege, sí. Pero por mucho tiempo no había forma legal de poder tomar esos casos, ¿no? Porque no había legislación al respecto. Y esto se ha ganado, todas las legislaciones que tenemos se han ganado con movilizaciones, con movimientos, todo se ha ido ganando en el tiempo, pero todavía queda mucho por avanzar. Hay que profundizar y creo que ante estas reacciones conservadoras a nivel mundial, las mujeres no solamente tenemos que progresar y avanzar en esto, sino también tenemos que conocer lo que tenemos para defenderlo. Esa es una tarea primordial porque no podemos ceder ni un espacio de lo que hemos ganado, porque ceder un espacio significa, si lo pongo en palabras simples, significa las lágrimas de una mujer, el sufrimiento de una mujer, desde la niña hasta la tercera edad, ¿no? En todo su proceso vital. Entonces tenemos que tomar esa conciencia de que no, esto lo ganamos y tenemos que defenderlo y tenemos que profundizarlo, porque tenemos la ley de violencia integral, ¿no? Tenemos la ley de violencia intrafamiliar. Hay recursos del Estado, como los centros, el Cernameg, el Servicio Nacional de la Mujer, ¿no? Tenemos el Ministerio, pero con pocos recursos, por lo tanto no alcanza. Están los centros de la mujer, los refugios para las mujeres que tienen que salir de su hogar para defender, pero no es suficiente. No. Porque no es suficiente, porque no hay recursos materiales ni humanos, al no haber presupuesto,
Si en la partida de presupuesto que se está discutiendo ahora, yo debiera haberlo revisado, no lo he revisado, así que me excuso por ello. Pero habría que poner atención cuánto dinero se está poniendo en ese presupuesto, destinando, por ejemplo, para los temas de prevención y de erradicación, de sanción y de reparación. Porque si no hay recursos, hay muchas mujeres que no alcanzan a ser vistas, ¿no? Y una cuestión importante cuando uno toma conciencia, yo creo que en eso hay quizás hacer un paréntesis, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con decir cuando una mujer no ve que está, no culpabilizarla y no decirle que es tonta, como no te das cuenta que está en la situación. Pero si eso pasa, ¿llevas cuánto tiempo en eso? Sí, entonces está naturalizado, a veces hay mucho miedo, porque el mayor miedo que tenemos las mujeres es a perder la vida, ¿no? A que nos maten. Ese es el peor miedo que tenemos. Entonces hay muchas mujeres que tienen tanto miedo o no tienen dónde ir, no tienen, como hablábamos, ¿no? Hablábamos sobre el tema de las mujeres que no tienen redes de apoyo. Las mujeres migrantes no tienen redes de apoyo. ¿Cómo es para ellas, Debbie? ¿Cómo es ser migrante? Te vas buscando una mejor vida, pero claro, estás con hijos, de pronto estás viviendo violencia y te sientes que no tienes la red, no tienes a tu familia, no tienes a quién acudir, no sabes cuáles son las redes estatales para ayudarte, no conoces que hay en Chile hay una ley de violencia integral o que hay una ley de violencia y que se busca proteger y acompañar. Si no sabes y si no hay alguien que te cuente que existen todos estos mecanismos, está absolutamente sola. Qué terrible. Es terrible. Es que entonces yo creo que hay que ser también compasiva con aquellas mujeres que se demoran más tiempo en salir, en tomar conciencia o tomar la decisión de salir de esa situación. Y uno tiene que acompañar, ser sutil y acompañar. Es muy difícil, ¿ah? Yo lo vi, por ejemplo, con una amiga de mi madre, que mi madre por mucho tiempo vio cómo ella vivía violencia y la trató de ayudar de muchas formas, pero para ella fue muy difícil, pero ella vivió el proceso y mi mamá siempre estuvo como ahí acompañándola, en el acompañamiento, hasta que ella un día se animó a hacerlo. Pasó tiempo, pero se animan a hacerlo. Sí, como hay que ser, si uno escucha ruido y no conocemos a la vecina y eso, pero si la encontramos en el jardín o en la puerta de la casa, la podemos saludar, decirle cómo está y yo le podría decir, si necesita algo, cuente conmigo, ¿no? Claro. Y ahí ella sabe que tú estás allí. No, sí. Que estoy, si me necesita, estoy, o llámeme, ¿no? A mí me pasó también, Debbie, que, por ejemplo, también viví como una situación como de violencia simbólica, podría decirlo así, en una relación. Y también me costó darme cuenta que era un tipo de violencia, hasta que, te lo juro, y alguien puede decir como, oye, también, ¿cómo te pasa a ti? Tú eres una persona instruida, qué sé yo, con personalidad, pero yo no me daba cuenta. Claro. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasaba? Que ya siendo una persona que era una expareja, porque me doy cuenta que este tipo me quiere controlar, por ejemplo, y a mí nunca me había pasado, que por ejemplo, él me diga, ¿por qué te maquillas para hablar con tal hombre? Y yo así como, no lo puedo creer. Así se terminó rápidamente. Pero él intentando seguir ejerciendo violencia conmigo, me trata de contactar por todos los medios posibles y me invade de mensajes por todo. Entonces yo me empiezo a bloquear por todos los medios. Oye, yo le cuento esta historia porque seguro que a muchas les pasa. Sí. Y yo lo bloqueo para no ver sus mensajes, pero por ejemplo en el mail tú no puedes como bloquearlo, igual llegan los mensajes al spam.
Entonces igual seguía llegando y me lo llenaba. Y todo iba desde el amor al odio, del odio al amor, del amor al odio. Y todo este vaivén de emociones a mí me llevaba a una... obviamente fue una persona con la que viví, tuve una relación, entonces no es lo mismo que te manda un mensaje diciéndote cosas a alguien X, a una persona que fue tu pareja, con la que viviste y qué sé yo. Y nada, o sea, los mensajes iban desde nunca vas a encontrar a nadie, hasta eres una sucia, eres todo. Yo era todo y de pronto el amor pero completo. Y ya esto empezó a perpetuarse por años. Sí. Años, Debbie. Años. Sí. Y de pronto viene un abogado al canal y él habla sobre la violencia simbólica y yo le digo, oye, a mí me pasa esto y esto con una persona y a mí y cada vez que yo veía ese mensaje que llegaba, a mí me dolía la guata. Claro que sí. Me dolía la guata, me empezaba a sentir mal, tiritar y tanto que mis amigas le escribieron y me le decían, déjala tranquila, déjala. No había caso. Y eso es una forma de violencia. Sí, y tú podrías, en ese caso, como tuviste una relación con él, podrías haberlo denunciado. Lo denuncié. Bien. Pero, Debbie, estuve como viviendo esta situación un año. Claro. Hasta que tomé la decisión de denunciarlo. Junto con la decisión de denunciarlo también tenía que tener plata. También. Así que igual, porque había que poner abogado y todo el tema. Porque obviamente él puso abogados, yo puse abogados también y no puede contactarse conmigo en un periodo de tiempo y si lo hace obviamente va a caer toda la rigurosidad de la ley en él. Y a mí me costó, yo que me considero súper feminista, súper empoderada y fuerte y todo, y también me pasó. Entonces, de verdad que... Es que nos pasa todo. Todas sí. Nosotras hemos sido víctimas de algún tipo de violencia. Y sabes que yo decía, uno justifica. Sí. Yo decía, él es menor que yo, él es más chico, él no sabe lo que está haciendo. Pero de pronto yo me vi teniendo que ir al psicólogo porque esta persona sigue... Claro. Y en el fondo era como no querer cortar el lazo conmigo y querer seguir teniendo seguir teniéndome de alguna forma como cautiva, no sé cómo explicarlo. Control. Quería seguir ejerciendo control, exactamente. Y algunos hombres se desesperan cuando las mujeres se independizan, cuando les va bien en el trabajo, porque tienen un problema que es el otro problema, pero no lo vamos a hablar, es mucho más largo, que la masculinidad. Esta masculinidad tóxica, no en la cual... el que las mujeres no estén bajo su control disminuye su hombría, simbólicamente también, pues todo esto es ¿quién te dice, no? Claro, a mí ¿Qué concreto hay en eso? Nada, pero son solo ideas, prejuicios que existen allí, estereotipos que están ahí actuando permanentemente. Sí, a mí me pasó una vez que él me dice, porque yo obviamente tengo una hija con otra persona y eso, pero le pisaba los cojones. ¡Uy! Que tuviera que hablar con mi ex marido. ¡Uy! Era terrible. Entonces, una vez mi ex marido estaba mal de salud y yo me preocupé, obviamente, para mí es como muy normal, y porque tengo una relación normal y él nunca tuve un problema de ese tipo, jamás en la vida. Y entonces yo le digo, no, lo llamé porque estoy preocupada, porque está mal. Y me dijo, es que me toca la masculinidad el hecho de que tú te preocupes de otro hombre que no sea yo. Claro. Y ahí yo debí huir. Ahí cuando dijo eso, pero yo no lo vi, porque obviamente tenía el velo del enamoramiento. Entonces, obviamente que en ese momento dije, ay, no. Y también cuando de pronto se pone medio celoso, uno hasta lo encuentra lindo. Porque crees que te quiere, que te ama mucho más, y no. Después me di cuenta que había una cosa rarísima y por supuesto que tomé mis cosas y le dije, adiós, señor.
y me fui. Y eso él no lo pudo soportar. Claro. Eso que yo tomara mis cosas y un día llegara y yo le dije, no, yo no aguanto que tú me hables así. Duré 6 meses viviendo con él, obviamente, y agarró mis cosas y él enloquece y empieza con esta serie de mensajes que dura años. Entonces eso también es una forma de control, porque yo decía, no soy libre. No soy libre de no leer nada de su nombre, porque está su nombre por todas partes, me deja mensaje por todos lados. Entonces, eso también, ojo, es una forma de violentarte. Sí, y ahí hay algo que es interesante desde cuando hablamos esto de la subordinación, ¿no? De las mujeres, cómo se expresa y en el fondo cómo se expresa. Entonces se basa en roles estereotipados y expectativas estereotipadas, se basa en, como hablamos, en las prácticas de socialización, pero también hay algo que es bien importante desde la perspectiva, bueno, están los estereotipos, que son estas ideas simplificadas de las cosas que deben ser, pero son simplificadas. Y hay algo, un concepto que un poco lo voy a decir porque creo que es importante, que es la estratificación de género. ¿Qué es eso? La estratificación de género es los recursos simbólicos y materiales a los cuales tenemos acceso. Y allí hay una jerarquía. Y uno de esos tiene que ver, por ejemplo, uno puede ser el acceso a cosas materiales, ¿ya? La materialidad, que tener un mejor sueldo, un peor sueldo, esa, la brecha salarial, es la expresión de eso. Pero los simbólicos son bien importantes, el prestigio que tú haces, de lo que tú haces, el prestigio de quién eres, cómo te ve la sociedad. Ahí siempre estamos jugando con la valoración del otro, ¿no? Y al que quiero llegar es la libertad. La libertad es un recurso en el que las mujeres tenemos menos libertad que los hombres. Hace poco hice un taller de Derechos de las Humanas en un colegio de Valdivia con había estudiantes de primero a cuarto medio, 2 de cuarto medio, ¿ya? Y eran fundamentalmente de primero a tercero medio. Y fue difícil para mí, pues yo no trabajo con estudiantes, entonces no sabía, estaba un poco nerviosa cómo abordarlo, y de repente se me ocurrió, porque las veía, ya se me ocurrió preguntarle si ellas habían vivido discriminación. Y expliqué lo que era la discriminación y no me entendieron. Entonces les pregunté, ¿ustedes salen a la calle tranquilas? Eso le pregunté. ¿Se sienten tranquilas en la calle? ¿Confiadas en la calle? Estoy hablando 2025, hace 2 meses atrás. Y esto así de actual. Y las chicas, estas jóvenes, me dijeron no. Y yo ahí les pregunto por qué. Porque no podemos salir, nos tenemos que entrar a las 8. Bueno, era invierno, así que a las 8 se oscurece. ¿Por qué? Porque nos sentimos inseguras en la calle. No, y eso es falta de libertad. La libertad de poder moverte en la ciudad a la hora que se te ocurra y donde se te ocurra. La libertad de poder decir, en mi caso, la libertad que yo tengo de decir, esto es lo que yo pienso. Y ya soy feminista, ¿no? Y que nadie me agrede, me diga, usted es feminazi. O odia a los hombres, por eso no tiene una relación de pareja, o no está contenta. ¿Te das cuenta? Todas esas cosas que empiezan. La libertad de poder decir. Entonces, la libertad es un elemento central de la subordinación, de que en realidad hay algunos que tienen más libertad que otras. El prestigio es otra. ¿Ya? La seguridad es otra. Toda esta discusión de los temas de género se pone en boga en la década del siglo pasado, 1970, 1980, cuando las mujeres se dieron cuenta, aquellas mujeres se dieron cuenta que teníamos derecho a voto, que ya lo habíamos obtenido, pero que no teníamos libertad y que no teníamos la misma posibilidad de expresarnos, de trabajar,
de tener el mismo prestigio, de ser vistas, de ser reconocidas. Entonces la subordinación se expresa en eso, ¿no? Y en esos valores que son tan importantes como uno a veces lo ve, a veces nosotros lo trabajamos harto con el tema económico y el acceso al trabajo, el derecho a un sueldo digno, el derecho a la educación, etcétera, que son cuestiones que hemos ido ganando. Pero esto otro es lo cultural, ¿no? Y que te marca y que te subordina, porque eso es lo que nos hace que no somos iguales. Debbie, ¿en qué crees tú que hoy día debiese centrarse las políticas o las políticas públicas hacia las mujeres? ¿Hacia dónde crees que debiéramos crecer o mirar? Yo creo que un aspecto es poner más recursos materiales en los temas de prevención de la violencia. Y para que también hay que poner recursos, hay que trabajar en los pequeños, no como tu hija, en la escuela, desde el jardín infantil, poner recursos en la educación no sexista. Eso no significa, porque si alguien puede estar pensando, la ideología de género, ¿no? No sexista significa que niños y niñas son iguales en el aula. Porque aunque pensemos que son iguales, no son iguales. En que no se reproduzcan estereotipos, en que las niñas son buenas para la literatura y para lenguaje y comunicación, y los niños para matemáticas. Desde allí, que los niños estén libres de violencia. Allí hay que poner recursos en la educación preescolar, en la educación básica. Hay que poner recursos en los temas de prevención, pero tomárselo en serio. Yo y esto es como bien personal, yo pienso que hemos avanzado, pero que todavía estamos al debe. Porque tenemos estas leyes, la ley de violencia integral la ley Karin, la ley de violencia intrafamiliar, pero falta recursos para su implementación. ¿No venían esas leyes con recursos asociados? No, pues se negocian cada año. Ya. El Ministerio de la Mujer tiene un presupuesto ínfimo que no le permite generar más acciones, porque es limitado. Imagínate si lo limitan más. El CERNAMEC tiene el programa de jefas de hogar, que ha sido un programa súper importante para las mujeres jefas de hogar, ¿no? Pensando que en Chile hoy día hay más de un 50% de mujeres que son jefas de hogar, tanto monoparentales como tú, encargadas tú de tu familia, tú eres la única adulto jefa de esa familia, o en familias donde el ingreso de las mujeres es mayor que el ingreso de los hombres. Ya, entonces tanto en todos los ámbitos ha crecido la jefatura de hogar. En un contexto donde las mujeres ganamos un tercio menos, y es probado, y hay estadísticas, y hay datos para corroborar, ganamos un tercio más de lo que ganan los hombres por el mismo trabajo. Por lo tanto, estás pensando que hay mujeres que no tienen lo mismo. ¿Va a estar dispuesta a que desaparezca ese programa si no hay recursos disponibles? O que los centros de la mujer tengan que cerrar sus puertas porque no tienen recursos para mantener al staff, y se necesita más staff. Hay una alta rotación en los centros de la mujer, porque son trabajos que no tienen la remuneración justa, son de una gran intensidad emocional. Trabajar con el dolor humano es complejo. Entonces, si tú me dices, yo creo que hay que poner recursos en incorporar y transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas públicas, porque las medidas y las políticas no son neutras, tienen un impacto diferenciado para hombres y para mujeres. Perfecto.
Tengo que ver qué pasa con los hombres y la masculinidad y los temas de violencia. Yo, claro, yo quiero que pongamos más recursos en las mujeres, ¿no? Ya. Por las víctimas y las técnicas y la reparación. Pero tienes que poner recursos también Para que las próximas generaciones... para que las próximas generaciones no reproduzcan, no nieguen y por lo tanto no reproduzcan la violencia. Perfecto. Debbie, por último, para que vayamos cerrando, ¿cuál es el mensaje que te gustaría dejarle a quienes ven este programa hoy día? Yo creo que que las mujeres confiemos en otras mujeres, que las mujeres bueno, primero que esta es una realidad que nos toca a todas y que no hay mujeres superiores e inferiores, a todas nos toca de una manera u otra, y que una de las formas de salir de esta situación es generando redes y alianzas entre mujeres, apoyarnos mutuamente, acompañarnos, ser compasivas, generar alianzas y acompañar, no dejarnos solas, porque el patriarcado nos aísla y al aislarnos no podemos enfrentar esta situación, y la única forma de enfrentarla es colectivamente, organizándonos. Como tú decías, si yo converso el tema y si tú cuentas tu historia, probablemente lo que nos contaste, y te agradezco por eso, va a resonar en otra mujer. Esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? Y eso es lo que necesitamos. Y por la otra parte es conocer lo que tenemos. Vean las leyes, busquen, están en Instagram, están en versiones reducidas, pueden ver las páginas del CERNAMEC o del Ministerio de la Mujer o de la Red Chilena de la No Más Violencia contra las Mujeres. Aprendan cuáles son sus derechos para poder defenderlos, porque tenemos instrumentos internacionales que han sido ratificados por Chile, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la Convención de Belém do Pará, que son ley de la República. Y cuando tenemos derechos, los derechos humanos, porque eso no lo planteé, ¿no? El tema de la violencia contra la mujer es un tema de derechos humanos, de las humanas, en este caso, y por lo tanto el Estado tiene la obligación de erradicar y de prevenir la violencia y de sancionar a los culpables. Y eso significa poner recursos. Súper. Eso. Debbie, muchas gracias por haber gracias estado a ti hoy y día. gracias por haberme invitado a conversar sobre este tema que creo que es súper importante. Y es importante que las mujeres desde todas nuestras profesiones hagamos los espacios, ¿no? Sí. Porque si nosotros no los planteamos, si nosotros no decimos esto es importante para otras mujeres, nadie lo va a hacer. Así que... Sí, tenemos hijas, tenemos madres, tenemos hermanas, tenemos amigas, tenemos compañeras. Sí, y me preocupa, sobre todo para quienes tenemos hijas mujeres. Absolutamente. Me preocupa mucho cómo va a ser el mundo, el país en el que van a vivir cuando sean grandes. Así que obvio que es un tema que nos tiene que preocupar, y ojalá que a quienes nos estuvieron viendo, especialmente a las mujeres, algo de esto les haya resonado, les haya quedado, les haya hecho sentido, ¿cierto, Debbie? Sí, ¿te puedo pedir un favor? Por supuesto. Así como, porque Loreto, la secretaria del Instituto de Estudios Antropológicos, me dijo que por favor les mandara saludos. ¿Puedo? Por le mando supuesto, saludos a Loreto obvio que para que sí. sepa. Yo le dije, no me da vergüenza, ¿No? pero lo hago para que ella sepa que la Oye, estimo. saludos entonces a Loreto, que Loreto. nos está viendo. Sí. Un besito grande, y también a todos quienes hoy día nos acompañaron en esta conversación profunda, ¿no? Sobre este día, la eliminación de la violencia contra las mujeres. Nos encontramos el próximo el próximo jueves. Vamos a hablar, Debbie, sobre los suicidios. Ah, qué importante. Vamos a estar hablando con un grupo, o sea, con dos profesionales de la salud mental, del CESAMCO, de las ánimas, sobre este tema, que también son temas importantes de Sí, visibilizar. y recuerda que está el suicidio femicida, También. que son aquellas mujeres que son
no obligadas, pero las llevan a suicidarse por una situación de violencia, para que los consultes. También lo vamos a tocar la próxima semana, Debbie, siempre acá en Una para Todas, tocando temas tabú, tocando temas que a veces son un poco incómodos, pero que siempre son importantes de hablar. Sí. Gracias, Debbie, por estar gracias acá. a ti. Que estén muy bien, un besito. Nos encontramos nuevamente el próximo jueves. Chao, chao. Chao, chao.